Y quiero ahora mostrar una realidad. No estoy entrando en políticas partidistas. Estoy analizando una realidad que debemos tener en cuenta al emitir nuestro voto. Porque he dicho, los gobernantes que han recibido la confianza ciudadana en una elección deben también pasar por la revisión de los ciudadanos. ¿Qué es lo que vemos hoy en un gobierno que lleva ya un compromiso amplio y que se ha mostrado en sus distintas acciones y pensamientos cómo se conduce frente a nosotros? Y es ahí donde debemos decir, ¿seguimos por ese camino o no seguimos por ese camino? Un gobierno que prometió mucho, creando expectativas desproporcionadas. Es fácil prometer. Estamos ante un gobierno que prometió mucho, muchísimo, y la realidad es distinta. Un gobierno que habla mucho y no escucha nada, no sabe escuchar, no quiere escuchar. Hace tiempo me tocó redactar un pequeño artículo donde, hace tiempo, no de ahora, hace 2 años, que se titulaba Un gobierno que no sabe escuchar. ¿Saben cuál fue la reacción a ese artículo? Fue una reprimenda al arzobispo de México, porque se le decía, oiga, escuche, lleva varias acciones que no van por el camino correcto, escuche. En lugar de escuchar, vino una reacción indigna hacia la iglesia. Un gobierno lleno de resentimientos que se convierten en odio y venganza para quienes no lo secundan. Un gobierno que culpa al pasado de todos los males y se siente víctima de todos sin tomar la responsabilidad que le toca hoy para solucionar él los problemas. Para eso está ahí. La realidad de México la conocemos todos. Si quieres estar en el gobierno es para solucionar, no para repartir culpas. Un gobierno que destruye sin construir. Un gobierno que ha desestructurado el sistema de salud que funcionaba más o menos sin haber creado antes otro que fuera mejor. Un gobierno que pasa por encima de las instituciones y leyes, que desestructura también nuestras instituciones básicas, que nos dan cierta certidumbre para exigir a los propios gobernantes. Un gobierno que no piensa en los ciudadanos, sino en sus planes ideológicos, aunque no beneficien a nadie. Un gobierno que ha dado todo el poder al ejército y se ha rodeado de él. Un gobierno que quiere combatir la corrupción, pero está rodeado de corruptos. Un gobierno que no se ocupa de la seguridad. Estamos viviendo los años más violentos, con homicidios, narcotráfico sin control, problemas en las familias hacia la mujer. Un gobierno que miente, que traiciona, que roba. Un gobierno que proclama todos los días la austeridad y gasta miles de millones de pesos en proyectos sin futuro. Quiero decir una anécdota sin mayor relevancia, pero bueno, no dejemos pasar ni los detalles. Un gobierno que dejó Los Pinos, que son unas oficinas de trabajo y una casita relativamente pequeña, para ocupar un palacio suntuoso en toda la palabra. ¿Cuál gobierno austero? Un gobierno que organiza un instituto para devolver al pueblo lo robado y se vuelve a robar lo que debía devolver. Está comprobado. Un gobierno que más que administrar la riqueza del país, está ocupado en manipular a la población. Un gobierno que atenta contra la inteligencia del pueblo organizando la rifa de un avión, que no se rifa. Por favor, no somos estúpidos. Un gobierno que pierde la dignidad frente al gobernante de los Estados Unidos, que más ha insultado a los mexicanos. Un gobierno que acaba con las oportunidades de inversión y devalúa el crecimiento del país. Un gobierno que no ha puesto su prioridad en la cultura, en la educación, en el desarrollo de la sociedad civil. Un gobierno que ha puesto como prioridad a los pobres y ha aumentado la pobreza en todos sus niveles, aumentando en 2 años 10 millones más de pobres en nuestro país, ya de por sí golpeado por la desigualdad. Un gobierno que reparte dinero sin programas de desarrollo, sin evaluación, con la única finalidad de tener clientelismo político. Un gobierno que quiso estar muy cerca de la gente y está más lejos que nunca.
Un gobierno que se desentendió de las necesidades de la población durante la pandemia, en las cuestiones de salud y más en la economía. Un gobierno que con su mayoría en el Congreso ha tomado decisiones insensatas que afortunadamente los jueces y la Suprema Corte de Justicia han detenido hasta este momento. No sabemos más adelante. Un gobierno que crea adversarios todos los días dentro y fuera del país. Un gobierno que tiene candidatos impresentables y los defiende sin pudor por encima del más elemental sentido de dignidad. Un gobierno que no se hace cargo de sus errores ni de sus responsabilidades. Un gobierno que no acepta la crítica y persigue a sus críticos. La letanía podría seguir. Todos conocemos esta realidad. No estoy señalando sino hechos, no estoy haciendo juicios. Estamos señalando hechos que podemos ver todos los días. ¿Cuál es la conclusión ante esto? No demos más poder a quien no ha sabido usarlo para el bien común, para la subsidiariedad. No brindemos más confianza a quien se dedica a dividir, no a unir, no a desarrollar. Cuidemos nuestra democracia. Es de todos, no de una persona. Cuidemos las instituciones. Es así como avanza un país, como progresa, como se equilibra también los distintos grupos de la sociedad, las instituciones que hemos construido para ello. Cuidemos la libertad, el don preciado que Dios nos ha dado para buscar el bien, la verdad. Cuidemos nuestro futuro, el nuestro y el de las nuevas generaciones. El pueblo pone y el pueblo quita a través de las leyes que protegen la expresión popular y mayoritaria. Tenemos la oportunidad de cambiar las cosas expresándonos en las urnas. Vayamos a expresarnos en paz, no con violencia. No se trata de llenarnos de resentimientos y odios. Ese no es nuestro camino. Vayamos en paz, con deseos de que esta sociedad sea mejor, respetando incluso al que piensa distinto que nosotros. En paz. Vayamos con deseos de servir, como lo hemos señalado, rasgo fundamental de nuestra vida cristiana. Queremos servir a nuestra patria, queremos servir a los demás, incluso a quienes no se dan cuenta de la profundidad de lo que estamos viviendo. Y vayamos respetando las leyes. Lo estamos haciendo porque es un paso organizado en una sociedad que tiene sus leyes, tiene sus tiempos. Si las elecciones muestran a un pueblo que participa y reafirma el camino actual, debemos respetar en paz y buscar nuevos caminos de participación y compromiso para el cambio hacia lo que creemos que debe ser mejor. Hay muchas cosas que podríamos seguir profundizando, pero una reflexión es una provocación. Poner las bases, los principios, los valores que nos mueven como discípulos de Cristo y mirar una realidad que necesita de nosotros, que necesita de nuestra expresión, sin odio, aprovechando los escenarios propios de una sociedad participativa y democrática. Los servidores públicos deben ser analizados por los ciudadanos y los ciudadanos deben también comprometerse con su propia realidad, con su propia patria.